Hola. Buenas tardes, ¿qué tal todos? Aquí muy bien. Un día de... Hoy, aquí no aquí Hoy un día de celebración, porque celebramos 30 años de casados. Ya toda una vida, y he pasado más años con él que sin él. Debo estar acostumbrada ya. Y me siento muy privilegiada, muy bendecida por tener un marido como él y por los planes de Dios también para mí, que son siempre grandes, ¿no? Mayores de lo que uno puede imaginar. Y para mí se han cumplido cosas maravillosas en mi vida, y empezando con él y después ya un montón de cosas. Así que, happy anniversary. Feliz aniversario. Bueno, ahora públicamente ya lo hemos dicho y voy a solo a ver si ves que parece estar una parte no muy clara, pero Ahí arriba. sí, No, o está bien. yo creo que está bien. Sí, vale, espero que estéis viendo bien. Pues hoy continuamos con nuestra historia. Estamos los martes, vemos Hechos, y los jueves estamos en Apocalipsis. Y hoy continuamos con Pablo en Hechos 21, en su llegada a Jerusalén. Y empezamos. Buenas tardes a todos y a todas. Pues, como dijo Mara, pues un gran día para nosotros. No parece como 30 años. No, de, pasó muy rápido. y pues yo también pues muy agradecido por la mejor bendición en mi vida. Y pues, y es un regalo sobre todo especial este año que tenemos a los tres hijos con nosotros. Eso es Sí. inesperado, es una bendición también de poder celebrar ese tiempo con ellos, esos tres en casa con nosotros. Sí. Espero que ellos digan lo mismo. Pero bueno, Hechos 21, pues Pablo está terminando el tercer viaje misionero y está con varios compañeros. Nos recordamos que Lucas se ha juntado de nuevo con el grupo, con el grupo, el equipo, digamos, de Pablo, porque empieza de nuevo a escribir en primera persona personal, nosotros. Y pues estamos ya casi como a 20 y pico años, 25 años después que el libro de Hechos empezó. Y pues Pablo está volviendo, pues terminando su tercer viaje misionero, que en total pues fue pues unos 3, 4 años, y están volviendo a Jerusalén. Y es un capítulo ahora muy interesante, esos capítulos, porque sabemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros y luego, pues después de unos años entre Jerusalén y sobre todo en Cesarea, que él volvió a Roma, y donde pues que se podría considerar como el cuarto viaje misionero, pero se refiere más bien a su viaje a Roma. Y ahí es donde Hechos, el libro de Hechos termina, con Pablo encerrado, pues encarcelado, pues en Roma. Pero bueno, vamos así, muy interesante, capítulo 21, los detalles y todo lo que, y hay mucho que podemos aprender de esos capítulos. Sin nada más, vamos a empezar a leer y pues luego vamos a resaltar pues algunos detalles. Dice versículo 1, después de separarnos de ellos, porque nos recordamos que ellos están despidiendo de los ancianos de Éfeso en el lugar que se llama Miletos, y fue una despedida pues muy entrañable, muy triste en un sentido porque Pablo dijo que jamás hasta el cielo no lo vamos a ver de nuevo. Y sin duda pues Pablo pues había sido realmente su padre espiritual y para ellos y dice y después de separarnos, ¿no? Era casi pues una situación que tuvieron que
dejar de abrazarse y así de marchar y pues, si no podemos imaginar esto, pues algo pues muy, muy triste, ¿no? Mucho lleno de emoción. Dice Lucas, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos y al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. A la vista de Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar ahí. Versículo 4. Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ahora, interesante, donde nos recordamos que, bueno, que Hechos es una historia de crecimiento, cómo la iglesia empezaba y luego cómo crecía, pero hay mucha historia de hechos de iglesias. Antes habíamos visto que pues había iglesias en Galicia, Galacia, no, en Galilea, en Galilea, ya estoy. Hay iglesias en Galicia. También Bueno, hay ya iglesias estoy. hoy. En Galilea, ya, eso está, en Galilea. Pero no hay mención de quién había fundado esas iglesias en Galilea. Entonces, y aquí es otro ejemplo, que dice, arribamos a Tiro y hallados los discípulos. Bueno, Estaban por todas las partes sí, ya. ¿quién? No sabemos, pero... ¿No podría ser que estuvieron en Jerusalén cuando todo empezó y después volvieron a su tierra y llevaron el Evangelio con ellos? Sí. ¿No? También en la persecución de capítulo Sí. 8, cuando fueron a Samaria, puede que pues fueron hasta a Tiro también, no sabemos, pero lo fascinante y sin duda pues esto, no sabemos si Pablo sabía que había un grupo, ellos de alguna manera llegaron a saber de que venía Pablo por ahí y por comunicación en aquel tiempo, que era un poco más difícil que hoy en día, pero ellos fueron y se quedaron 7 días con ellos, ¿no? Y decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, pero sabemos que luego Pablo sí subió a Jerusalén. Entonces, ahí tenemos un problema de que quizás ellos no interpretaron bien el Espíritu, o quizás Pablo estuvo rebelde y insistió. Que tampoco era perfecto. Pablo fue un excelente... Pero dice de que le hablaron por el Espíritu con E mayúscula, que no subiese a Jerusalén. Sí. Eso quiere decir, bueno, realmente no sabemos, ¿no? Versículo 5, cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Era costumbre, pues muchas en aquel día entonces de acompañar a las personas, como hoy en día, pues son muchos de acompañarles, no solamente a salir de la casa, sino pero aquel día no subieron en el coche para el nombre, se iban caminando, y era costumbre de acompañarles pues hasta la salida, hasta el extremo de la ciudad. Pero se llegó a ser costumbre de los cristianos, pues no solamente hacer eso, sino también de arrodillarse y para orar. Ay, Qué bonito. ¿no? Qué bonito, ¿no? Y dice, abrazándolos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Se imagina, se piensa que quizás Lucas y todos, pues ya se estaban casi agotados por esas despedidas, tan lleno de emoción, sí. de lágrimas, de gozo y tristeza y tal, ¿no? Y así. Dice, y nosotros completamos la navegación siendo de Tiro, arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Otro grupo de creyentes de una iglesia en esa Tolemaida, y no tenemos idea de dónde había venido. Parece de que como un virus, el virus bueno, que se había extendido, pues infectado a tantos lugares y así, ¿no? Que si supiéramos en aquel entonces de realmente cuántas iglesias había, donde había iglesias pequeñas o grandes, pues nos daría pues un motivo de gran celebración de saber hasta dónde habían llegado así.
Versículo 8. Y otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Filipe el evangelista, que era uno de los 7, dice uno de los 7 diáconos mencionados antes en Hechos capítulo 6, posamos con él. A ver, qué elogio dado pues a alguien que Felipe el evangelista, ¿no? Ese es el mismo Felipe que había ido pues, pues al desierto para predicar el evangelio al funcionario de Etiopía. Y parece ahora, pues ya no sabemos si era en aquel entonces soltero o no, no sabemos, pero ahora parece que, bueno, se ha hecho pues más estable, un Hombre hombre de de casa, un familia. hombre de familia, se está casado, aunque puede que lo estuviera antes, pero tiene 4 hijas, y tiene 4 hijas doncellas que profetizaban. Me imagino cómo es que Lucas escribiría esto, porque pues a lo mejor, yo no sé si es el caso que Felipe hizo, presento mis hijas y por cierto, cada uno pues... O serán que tenían ya una fama, porque si o hacían tenían eso, una la gente fama, todo ya sabía y es posible. les buscaban para orar. Sí, no, realmente no lo sabemos, pero es muy interesante. Ahora, lo que es interesante, que, bueno, en versículo 10, ahora lo voy a decir, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahora, es interesante que, bueno, Dios escogió quien escogió, ¿no? Pero vino este profeta Agabón, así, y dijo, o sea, anunció esta profecía. Mientras tanto, las 4 hijas de Felipe no habían dicho nada, o si lo dijeron algo no está escrito. Tampoco es de gran importancia. No. Lo que sí es Dios escoge quien escoge para profetizar, para anunciar y así. Al oír eso, le rogamos nosotros que los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, lo que este hombre dijo es que Pablo te espera un lío, un gran lío, una trampa en Jerusalén. Ahora, el versículo 12 lo que dice, y le rogamos nosotros que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Pues, de vez en cuando tenemos que tener cuidado a lo que nosotros quisiéramos agregar a la palabra de Dios, de lo que nosotros quisiéramos agregar, en este caso, a una palabra de profecía. Agabón, en contrario a esos otros que decían a Pablo que no subiese a Jerusalén, él no dice que no subiera, él dice, te espera una persecución. O sea, te van a atar, o sea, hizo una ilustración con el mismo cinto, el cinturón de Pablo atando los pies y las manos, o sea, de qué es lo que te espera. No le dijo, no subas Pablo, pero así. Entonces, yo creo que Dios da instrucciones y a veces la profecía puede ser que va a pasar exactamente así y a veces es un llamado a la oración. Si nosotros ya oramos, podemos cambiar lo que va a pasar. Y ese es el peligro que está delante, pero si oráis, podéis ver una salida diferente. En este caso, yo creo que ellos oyeron esta profecía y se llenaron de miedo porque somos humanos. Y en un momento de debilidad, pues dijeron, no vayas porque va a pasar esto. Ellos creían la profecía, sabían que era verdad. sí, Entonces claro. ellos lo que querían, lo que estaban haciendo era hermanos y humanos. Sí, A claro, decir, y no nosotros vaya, Pablo, diríamos lo porque mismo, seguro. sí, no vaya para que no te pase esto. Pero por otro lado, Pablo ya también hubiera recibido palabras. Él mismo sabía que mucho le esperaba en el futuro. Entonces él quiso ir. Sí, sí. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús.
Él ya sabía que Sí. pasaría esto. Sí. Y como no le pudimos persuadir, diciendo palabras de Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Amén. Bueno, y después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnason de Chipre, discípulo antiguo, con que nos hospedaríamos. Ahora, con el discípulo antiguo, pues quiere decir de que habían sido creyentes que nació 20 años, 25 años, Sí, porque son bastantes se había, años. porque se ha entregado con aquellos espíritus. Ahora, entrando con Pablo, pues había, pues, Lucas, algunos no judíos, o sea, uno nos leímos de que uno tal llamado Trófimo y otros, Trófimo y Tiquio, pues se habían salido con él. Ellos eran de Éfeso, eran, o sea, griegos, no eran judíos, pero en un sentido, pues Pablo quería, pues, tener siempre, pues, grupo de personas alrededor de él para, pues, y no solamente de contar en este caso a los líderes de la iglesia, pero también que vieran, pues, algunos del fruto de la cosecha entre los judíos y sobre todo entre los no judíos. Versículo 17. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Jacobo era, pues, que sí, considerado, pues, uno, quizás el líder de la iglesia de Jerusalén. Pero no sabemos, quisieron saber quién más estuvo en esa reunión, todos los ancianos. Y no sabemos, nos imaginamos que, pues, ¿dónde está Pedro? Si Pedro estuvo en ese grupo, no sabemos. Otros de los discípulos, realmente no tenemos idea. Lo que sí nos cuenta es que a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Esto quiere decir que Pablo contó todos los detalles en todos los lugares, o sea, Era necesario, ellos tenían que... Sí, le contó con todo la gran obra en Éfeso, los 2 años y cómo se hacía expandida la obra desde Éfeso, pues que toda Asia había oído la plantación de múltiples iglesias, de grupos, pues en aquella zona y otros lugares. Entonces, contó todo, ¿no? Y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ahora entra, pues, Ahí hasta ya ahora, entra ahora pues un gran gozo, ¿no? Porque toda esta les alegría. había contado de todos los judíos que habían encontrado a Jesús, también, pues, muchos griegos, lo que quizás tampoco a lo mejor no le sorprendió a Pablo, pero tras había corrientes, sabes que también por donde Pablo fue, pues había oposición, había alborotos, había persecución. Y, y eso sin duda, pues tampoco, aunque los medios de comunicación no eran mucho más, o sea, pero el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío no creyente, pues había oído de la fama de Pablo. Los judíos que no se entregaron, que se fueron, o sea, regularmente a Jerusalén para fiestas y diferentes, o sea, y sin duda, pues pues la fama de Pablo, pues era un tema de bien conocido y así, porque luego dice en versículo 21, vamos a ver todos los bolos, los rumores que se han hecho contra de Pablo, porque se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Pablo, al escuchar esto, sin duda está así.
Pero bueno, aquí es una lección para nosotros, que si alguien, que todos sabemos, que si alguien está en contra de nosotros, no importa lo que decimos, no importa lo que hacemos, pues Inventar van a cosas. inventar cosas, van a maquinar, maquinar, Y qué pena que eso sea dentro de la familia del Señor. Así que eso pues pasa sí, en todas las partes. sí, sí. Y aunque pues pensaríamos am, de que esto, pues los judíos que estaban fuera de la iglesia, bueno, claro, ellos vamos a ver como su reacción de Pablo, ¿no? Pero hasta quizás como pues algunos creyentes, judíos creyentes, estaban, bueno, ¿será que esto, será que es verdadero que Pablo está diciendo? Porque aunque esos judíos, pues que eran mesiánicos, judíos Ujú. mesiánicos, pues tenían todavía un celo, un buen sentido por la ley. Mm, Y pues querían, y así de donde podían pues mantener la observación de la ley cuando no entraba en conflicto pues con el mm. mensaje de gracia de Cristo. Ahora, versículo 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Ahora están diciendo algunos consejos. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Puede ser alguno de los votos que sabemos que Pablo, en la última vez que fue a Jerusalén, había hecho un voto de Nazareno, que tuvo que cortar su cabello y Sí. presentarlo Ujú. como ofrenda. A lo mejor esto era igual, muy parecido. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, porque alguien era un coste de así, y le están diciendo, y Pablo pues patrocina a esos cuatro judíos mesiánicos que pues han hecho este voto. No, y aquí pensamos, bueno, pero ¿qué están haciendo? Que si Cristo pagó el precio de que no. Los judíos también tienen otras ofrendas de agradecimiento, de dedicación, Que que no son realmente malas, que que no son además malos, que que fueron no, instituidos sí, por el Señor sí, de mismo. que esos no eran, claro, no iban a hacer ninguna ofrenda, por ejemplo, por A la, Baal o a otro no, no, Dios, era Dios no, nuestro, no vienen a hacer ofrendas por la expiación o de el los perdón de los pecados. pecados, claro, Sí. pero que tienen otras ofrendas que no estaban en conflicto, ni mucho menos. Am, y dice, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Eh? Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Para ellos eso no era el problema, que los muchos eh, gentiles, Gentiles. pues fenomenal y tal, que dice que solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de Ujú. sangre, de ahogado y de fornicación. Pero eso ya habían decidido en el Sí, concilio de amigablemente, sí. capítulo 15. Entonces, aquí el problema no era con los gentiles, el problema estaba con los judíos. Y los judíos, sobre todo los judíos no mesiánicos, que eso ya vamos a ver Le lo que sucedió. criticaban mucho, porque Sí, mira, la que para locura. ellos Pablo era el enemigo número uno, que Mm, ya había hecho mucha fama de lo que había hecho y tal, pero sino también pues había creado dudas entre todos y es que pensando que Pablo está predicando en contra de así. ujú. Um, Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo, sabemos en una ocasión en Romanos, dijo, eh, yo me he hecho judío a los judíos para que pudiese ganar. Y creo que esto, Mm, Pablo está pues poniendo en práctica eso. Yo me he hecho al no judío, o sea, al griego como griego, ¿no? Pablo quiso ujú. identificar que una acción para nosotros, ¿no? Y aquí Pablo estaba identificando con su propio pueblo, los judíos,
no estaba en ninguna manera haciendo una abrogación, algo que, una contradicción de su creencia en fe del Evangelio. Y entonces, y comprobando ahí, porque le decían que estaba ante, o sea, Pablo quería, pues, y por consejo de los ancianos, de comprobar de que no era antijudío en ese sentido. Versículo 27, sabemos cuando empieza una frase con pero, entonces, ups, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, de Turquía, se supone, que al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud, le echaron mano, porque a ellos no solamente habían, y a lo mejor habían venido de una de esas ciudades donde los judíos manifestaron, alborotaron en contra de Pablo. Entonces, mira, ahí está. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de eso ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad, no dice en el templo, en la ciudad, a Trófimo, esto que había llegado con ellos, de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. De nuevo, volvemos a lo que decimos, si alguien quiere creer algo que contra ti, lo van a fabricar, bulos, mentiras y así. Y aquí pues sabemos que en el templo había un corte del templo enorme de Jerusalén que estaba donde los gentiles sí podían entrar. Pero también había señales por todas partes de que hasta este punto y aquí no puedes pasar. No, y el castigo de pasar era pena de muerte. Uf. Entonces, wow. Era serio esto. Era serio, muy serio. Entonces ellos habían dicho, porque se pensaba, bueno, si podemos, porque era lo más impensable de que un gentil entrara en este otro lugar del templo. Entonces, sí, esto era, entonces estaban, bueno, creado esos bulos, mentiras contra eso. Y así que toda la ciudad, versículo 30, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se les avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Ahora, dentro de una manzana del templo, los romanos tenían, pues había lo que se llama la Torre de Antonia, donde habitaban 500 soldados romanos. Listos para... Sabían, bueno, de que si iba a haber algún problema en Israel, pues iba a ser en Jerusalén principalmente, entonces, bueno, entonces estaban preparados. Y tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Y quizás en este momento Pablo se acordó de la profecía, que habían dicho. Pero él estaba preparado para sí, eso. Él sabía que... Y así. Aún así, sería muy duro. Versículo 34. Y al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Tiene que, en un sentido, no hubieran sido les rescataron a Pablo, los soldados romanos, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Ya, es lo que, o sea, así. Vaya situación de Pablo. Sí. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo,
yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebreo, diciendo, y ahora llegamos al fin del capítulo. Vamos a contar un poco más, ¿no? Un poquito. Pero no hay tiempo para hacer todo el capítulo, pero tampoco lo podemos terminar, ¿no? Porque justamente, ¿qué pasó, no? Y eso ahora hablando en hebreo. Y eso es un Eso ejemplo, era ¿no? impacto, ¿eh? Un Varones, impacto. hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Bueno, empieza luego como él perseguía al camino de cristiandad. Sin duda ellos al oír esas palabras, todo el mundo sabía quién era Gamaliel. Y, bueno. Sí, él tenía bastante, ¿cómo se dice? Pedigrí. ¿Cómo se dice pedigrí? Pedigree. Pedigrí, Sí. en el sentido de que él era muy respetable. Sí. Su... Y bueno, luego, y eso para la semana que viene, pues ya vamos a ver más de su defensa porque Sí. el tiempo se nos va. Pero aquí muy interesante. Y aquí para Pablo sabía que era la voluntad de Dios para que se fuese, pase lo que pasa, para dar testimonio en Jerusalén. Era parte del plan. Y no tuvo miedo de hacerlo. Y pues... Yo, una cosa que de este texto que me va a quedar muy claro es la necesidad que el ser humano tiene de poner normas como si tuviéramos que comprar a Dios de alguna manera, ¿no? Que digo, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso, tenemos que hacer eso, si no Dios no nos acepta. Pues justamente Cristo vino para acabar con todo esto. Él es el único camino, es la vida y Él es el único que puede arrimarnos a Dios. Y en el caso, sí que hay cosas que queremos y debemos hacer, pero lo hacemos como resultado de ir hacia Dios. No porque si yo hago esto, Dios me va a aceptar, ¿no? Y estoy diciendo de todas iglesias y todas religiones. Todas religiones tienen una lista. Si quieres que Dios te acepte, tienes que hacer eso, 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 eso. Y Jesús vino, digo, nada. Tenéis que ser mis seguidores, aceptarme a mí, que yo esté en vuestro corazón y todo lo demás sobra. Y sí que va a haber buenas obras, sí, vamos a hacer cosas muy buenas, pero porque Cristo ya está en nuestro corazón y ahora vamos a hacer cosas. No es para que nos acepte, es porque hemos sido aceptos y queremos retribuir. Entonces es una gran diferencia, parece poco, que a lo mejor uno que está y al otro, los dos están haciendo lo mismo, pero uno para ser salvado y el otro porque fue salvo. Entonces eso es algo que cada uno de nosotros debemos mirar, porque nadie puede juzgar lo que cada uno lleva en el corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Porque Jesús vive en tu corazón o quieres agradar a Dios de una cierta manera comprar su perdón? Muy bien. Pues se nos acaba el tiempo. Ya no pasamos. Y pues sí, entonces Dios mediante, pues seguimos con eso de Hechos capítulo 2 la semana que viene. Sí, el jueves pues estaremos aquí con la iglesia, ya una de las iglesias de las 7 iglesias de Apocalipsis. Creo que es Tiatira. Sí, ahora Tiatira. Que son 7, ya hemos hecho 3, entonces podéis mirar. Es la también. cuarta. Sí, podéis mirar en el YouTube, de ahí ya tenemos 3 de ellas. Sí, pero el jueves estaremos aquí con una de las iglesias. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos estado juntos y gracias por el ejemplo de Pablo, su amor que no tuvo límites y no tenía miedo de lo que le esperaba.
al volver a Jerusalén, porque sabía de que ahí tiene que dar testimonio y predicar el Evangelio. Y gracias, Señor, por su ejemplo para nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues Bueno, adiós. hasta luego.